Lecturas y Evangelio de la Misa de hoy. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día, en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo, y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto, y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: «Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo». Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en las lecturas de hoy
encontramos dos relatos que, a primera vista, parecen hablar de traición y rechazo. En Génesis vemos cómo José, amado por su padre, es objeto de envidia y de cruel conspiración por parte de sus hermanos. Y en el Evangelio, Jesús nos relata la parábola de los viñadores malvados, quienes rechazan y hasta matan a los enviados del dueño para apropiarse de sus frutos. En el relato de José, observamos cómo el favoritismo de Jacob despierta sentimientos oscuros en sus otros hijos. La túnica de colores que José llevaba no solo simbolizaba el amor especial de su padre, sino que también encendió la envidia y el resentimiento, llevándolos a conspirar contra él. Esta traición familiar, dolorosa y aparentemente injusta, forma parte de un plan mayor de Dios. Aunque José es vendido y parece haber caído en desgracia, Dios lo prepara para un futuro en el que, a través de su sufrimiento, salvará a muchos en tiempos de hambre. Su historia nos recuerda que aun cuando el dolor y la injusticia parecen dominar, el plan divino siempre obra para transformar la adversidad en un bien mayor. Por otro lado, en la parábola de los viñadores malvados, Jesús denuncia la hipocresía y el rechazo a los enviados de Dios. El dueño del viñedo representa a Dios y los viñadores a aquellos encargados de cuidar y compartir los frutos que Él ha dado. Pero en lugar de hacerlo, los viñadores abusan de su responsabilidad, maltratan a los siervos y, finalmente, asesinan al hijo, esperando apropiarse de la herencia. Jesús utiliza esta imagen para advertir a los líderes religiosos de su tiempo, quienes, en su ambición y orgullo, han perdido de vista la verdadera misión de servir y amar al prójimo. Ambos textos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Permitimos que la envidia, el egoísmo o la indiferencia destruyan lo que Dios nos ha dado? ¿O al contrario, estamos dispuestos a reconocer que, en el camino del Señor, a veces el sufrimiento y el rechazo pueden ser transformados en bendición y salvación? Así como la historia de José nos muestra que, a pesar de las dificultades, Dios obra en lo oculto para darnos un futuro de esperanza. Jesús nos llama a ser responsables de los dones que hemos recibido, compartiéndolos con amor y justicia. En nuestro día a día podemos encontrar momentos en que las relaciones se ven marcadas por malentendidos, celos o orgullo. Tal vez en nuestro trabajo, en la familia o incluso en la comunidad surjan actitudes que hieren o excluyen. El ejemplo de José y la advertencia de Jesús nos animan a construir puentes de reconciliación, a actuar con humildad y a buscar siempre el bien común, reconociendo que cada persona es un don de Dios. Que hoy, al meditar en estas lecturas, podamos abrir nuestros corazones a la transformación. Aprendamos a perdonar, a dejar de lado la envidia y a trabajar juntos para producir frutos que enriquezcan la vida de todos. Recordemos que, aunque el rechazo y la traición puedan parecer poderosos, el amor y la justicia de Dios siempre prevalecen y nos llevan hacia la redención. Amén.